Reflexiones al pasar. Una conversación abierta al debate de ideas y el pensamiento crítico, en un marco de libertad de conciencia, tolerancia y dignidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del portal Citerior, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie de podcast Reflexiones al pasar. En esta oportunidad, amigas y amigos, tenemos un tema muy palpitante, de mucha actualidad, que es el tema de la educación, particularmente de la educación media en el país. Hay mucha discusión, hay mucha polémica respecto de cómo va avanzando este nuevo sistema de administración de colegios públicos, y en general la educación toma en sus aspectos generales. Pero también nos interesa la educación global en general, y para ese efecto tenemos un invitado de lujo, que es el profesor Manuel Santander, rector del Colegio La Fontena, un colegio enclavado en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, un colegio emblemático, y cuyo rector nos va a dar luces sobre cómo marcha ese proyecto. Muy bienvenido, profesor. Muchas gracias, Paulino. Y nos acompaña Carlos Usuestri, que es nuestro panelista habitual. Él también es profesor de Estado, de modo que no tan solo como panelista va a servirnos de gran utilidad hoy, sino también en su condición de docente. Carlos, muchas gracias por estar. Hola, Paulino, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta radiografía de la educación. Profesor Santander, el tema de cómo el Estado está reorganizando los sistemas educativos, se está preocupando del cambio, por ejemplo, de administración con estos famosos SLEP. Entendemos que eso es una situación que tiene que ver con la globalización, con la globalidad del fenómeno educacional. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de colegios ya más bien privados, de la esfera privada, pero que tienen también un sello distintivo? Yo entiendo, profesor, concretamente lo sé, que el Colegio La Fontena, a pesar de ser un colegio privado, tiene una vocación de globalización educacional, se preocupa de los aspectos de formar ciudadanos, por ejemplo. ¿Por qué no nos da una primera pincelada de la situación de la educación desde su perspectiva? Mira, muy amplio, pero tratemos de dejar algunas ideas. Yo diría que en primer lugar, todo este proceso que estamos viviendo en Chile de transformación en el aspecto educacional obedece a tratar de igualar la cancha para todos. Claro. Lamentablemente, toda la desigualdad que tenemos como sociedad se refleja claramente en la educación, sin lugar a dudas. Y ahí, por distintas razones que más o menos podríamos enunciarlo, hubo un descuido del Estado referente a la educación pública. Y lo que se ha hecho en estos últimos gobiernos ha sido justamente el darnos cuenta que para poder tener una sociedad que le dé las oportunidades a todos por igual, que sea en ese sentido, tengan la posibilidad de que todos los estudiantes puedan llegar a cumplir sus proyectos personales, la necesidad entonces de rearticular la educación pública. Y a eso obedece entonces todo lo que se ha llamado la nueva educación pública, y que se administra a través de estos servicios locales de educación. Como todos servicios locales, con la nueva instancia necesita rodaje, necesita tiempo para ir mostrando las bondades que tiene el sistema de poder entregar una visión más conjunta a todos los colegios que son parte de la educación pública chilena. Hoy día hay una discusión bastante fuerte, si acaso estos le están cumpliendo su función o no, pero yo diría que hay que darle tiempo, y de hecho las medidas que se están proponiendo no condicen con los cambios que se han ido haciendo de común acuerdo y consenso, cosa que no es tan común en Chile llegar a ciertos consensos entre todo el aspecto político, y sí hubo un acuerdo de modificar ciertas situaciones que afectaban al sistema, pero que en definitiva la experiencia, los resultados, las evidencias que hay
en general los SLEP están respondiendo a mejorar la educación pública. Y en ese sentido, por supuesto que nosotros nos alegramos porque en este país hay instituciones que tienen su arraigo en la educación y por lo tanto todo avance, todo mejoramiento de la educación pública es un signo de avance de la sociedad. Así que lo miramos eso con... Los SLEP, ustedes plantean eso. Carlos, estos SLEP a mí me suena un poco artificioso, digamos. Reemplazan, entiendo, a los, ustedes que son profesores también, a las municipalidades, ¿cierto? En la administración de la educación. ¿Cómo lo ves tú, Mira, Carlos, este nuevo modelo de administrar la educación a través de nuevos organismos? Mira, antes de referirme específicamente a los sistemas locales de educación pública, yo quisiera señalar que Chile, la sociedad chilena se ha caracterizado en los últimos 70 años por experimentar con distintos modelos educacionales para Chile. Quisiera referirme a una gran reforma que hizo el presidente Eduardo Frei Montalva, que permitió transformar y profesionalizar la educación primaria y secundaria del país, incorporando un modelo de gestión que permitía a los profesores incorporar nuevas metodologías de enseñanza y estructurar los planes de estudio a través de lo que se llamó en ese tiempo objetivos operacionales. Vale decir, definir para las distintas asignaturas qué es lo que los niños deben aprender. Pero al poco tiempo, en el gobierno de la Unidad Popular, el presidente Salvador Allende hace una nueva reforma que se denominó la Escuela Nacional Unificada. Posteriormente viene el golpe de Estado y se produce entonces lo que se llamó, lo que en el hecho, en la práctica pasó a ocurrir, la municipalización de los sistemas escolares. Y eso se mantuvo, ustedes ya lo saben, hasta la llegada de los sistemas locales de educación, que comenzó de a poco en ciertas regiones, pero yo particularmente no estoy de acuerdo con el sistema local de educación. ¿Por qué? Porque se incorporó, a mi juicio, un modelo burocrático adicional a lo que administraban antiguamente las direcciones provinciales dependientes del Ministerio de Educación. Ese es mi ¿Politización? Yo diría que sí, era un modelo ideológicamente que tenía, por supuesto, fundamentos en términos de inclusión. Estaba dentro del programa de reforma de la presidenta Michelle Bachelet, que fundamentalmente apuntaba a una inclusión, a mayor inclusión, lo que me parece muy adecuado. Pero que lamentablemente, y de alguna forma la práctica lo ha ido demostrando, yo no tengo evaluación respecto a cuál ha sido el provecho que han tenido los sistemas locales de educación, y me atrevo a aventurar de que yo no he visto que ningún colegio público esté dentro de los 100 colegios de mayores puntajes de acceso a la enseñanza superior, salvo el Augusto de Almar, que aún sigue perteneciendo a la Municipalidad de Ñuñoa. Todavía están ahí en ese estadística, claro. Y si me apuras un poco más, ahora con dolor tengo que decirlo, claro, el Instituto Nacional, el primer foco de luz de la nación, está en el lugar 260. Lamentable. Entonces, esta es una crisis, a mi juicio, enorme, ya que la planteaste como una radiografía del sistema, pero a mi juicio no es un problema complejo de resolver, porque las necesidades que tienen la modernidad, el desarrollo de los países y hacia dónde nos dirigimos, de acuerdo al modelo educacional chileno, y perdóname Manuel, pero yo creo que está obsoleto en términos de lo que nosotros enseñamos y de lo que los niños, los jóvenes necesitan para sus proyectos particulares, tal como tú lo señalaste. Pero vamos al proyecto del colegio, por ejemplo, el Colegio La Fontaine. Yo entiendo que tiene por ahí leí un folleto, profesor, no sé si será actualizado o no,
de un colegio muy integrador, es decir, que adquiere una fisonomía que trasciende su calidad de colegio privado, digamos. Se preocupa ya de temas más generales, formar ciudadanos, tal como dije allí. Leí hace poco que el colegio se interesó por emitir un video sobre el solsticio de invierno. Solsticio de invierno, que es un tema global, cultural, diría yo. ¿Por qué no nos habla, profesor, desde ese punto de vista, esta crisis de la educación que nos plantea Carlos? Sí, yo efectivamente yo comparto muchas de las opiniones que tú tienes, pero sí hay evidencias que en torno al caso de los SLEP, que han mostrado mejoría en los colegios públicos. Ahora, yo creo que hoy día en todos los colegios del país se están haciendo esfuerzos por tratar de mejorar esta percepción que hay una encuesta de Ipsos del año 2023, mal no lo recuerdo, donde la percepción de la ciudadanía en general es que cerca del 50% tiene la percepción de que la calidad de la educación chilena es mala. Sin embargo, no se condice con los avances que hay. Lo que sucede es que los pasos que hemos dado no han sido suficientes, como tú señalas. Vamos muy lento en los cambios en educación. Nos ha costado mucho porque las culturas educacionales están muy arraigadas, las creencias educacionales están tremendamente arraigadas, tanto dentro de las propias comunidades educativas como dentro de las escuelas formadoras de profesionales de la educación, como en la misma sociedad, ¿ya? Entonces ahí hay un anclaje muy fuerte con una cultura que ya está siendo obsoleta. O sea, colegios hoy día, los colegios que tenemos son productos de la revolución industrial, la forma de trabajar. Pero hoy día estamos viendo una segunda revolución, que es la revolución digital. ¿Ah? Y por lo tanto hoy día la transformación de la educación va. Cosa curiosa, ya que estamos en época de mundial. Fíjate que el fútbol como ha evolucionado y nos ha costado a los más antiguos que tenemos algunas canas, esto de entender estos entretiempos para hidratarse. Pero es un cambio. Esto de que los jugadores tienen que hablar sin taparse la boca, es una serie de cambios. El fútbol, fíjate cómo ha ido evolucionando y que a los viejos nos cuesta entenderlo un poquitito. Nos gusta más el fútbol antiguo, decimos. Pero cómo ha cambiado. Fíjate cómo ha cambiado la composición de los equipos cuando tú los ves. O sea, cómo el fenómeno de la diversidad en el fútbol se da. O sea, tú ves un equipo alemán o el equipo francés, donde ves la integración racial, pero sin ninguna dificultad, sin ningún problema. En cambio, en Chile nos cuesta todavía mucho ese tema. Y en educación, los cambios educativos nos cuestan mucho. Lo que tú decías, el gran paso de Frei Montalvo, ¿verdad? Llegar a la cobertura de la educación fue fantástico. Pero ahora viene el gran salto, cómo nos cuesta llegar al paso de la calidad, cómo mejoramos los aprendizajes. Porque ese es el gran paso que hay que dar. Y en ese sentido, yo diría, nos han liberado los colegios particulares tenemos la suerte, entre comillas, de estar liberados de una serie de trabas que propiamente producto de la formación nuestra histórica que tiene el Estado, tienen los colegios públicos. Y eso nos permite entonces lo que tú señalabas, o sea, ir cuando el colegio, señalamos que es un colegio que pretende formar a ciudadanas y ciudadanos para la paz, es una ciudad donde formamos no solamente los conocimientos propios del currículum, sino que también queremos que se formen como personas, que tengan ciertas actitudes, ciertos valores, que puedan desarrollarse desde el punto de vista de la relación de ellos mismos, etc. El poder tener una serie de actividades. Los colegios hoy día, lamentablemente, la brecha de desigualdad es muy grande. Si antes entre un colegio público, sí, un Instituto Nacional, que era el faro del país, que a todos nos duele donde está hoy día el instituto. Si hoy día está en el lugar 200, eso significa que estamos a 200 kilómetros de lo que están otros colegios. La brecha se ha ido aumentando, lamentablemente. Pero mira, yo no quiero parecer acá demasiado pesimista. En función del análisis que hice yo, alguien podría pensar de que nuestra educación es la más mala. No es así. Es la mejor en Latinoamérica. Es la mejor en Latinoamérica. Mejor que los brasileños. No sé si, no me atrevo a decir que sí o no, pero está entre las mejores. Está entre las mejores. Y
como nos gusta a nosotros compararnos con la OCDE, pertenecemos a la OCDE, nosotros deberíamos entonces pensar en una educación conforme a los países que participan en la OCDE. Y todavía tenemos, a mi juicio, el problema cultural al que se refiere Manuel en los actores de la educación, que son los profesores, los actores fundamentales, son los profesores. Porque de ellos va a depender justamente cómo se desarrollan nuestros estudiantes. Eso de la integralidad. Queremos enseñarle a los niños todavía todo, porque queremos formarlos integralmente. Y lo único que hacemos es entregarle pequeñas cositas por todas partes y que no les sirven como un aprendizaje holístico o que perdure en el tiempo, que resulte ser significativo. Mira, ¿qué enseñan los países con los que nos gusta compararnos, como Finlandia, por ejemplo? Matemáticas, ciencia, comprensión lectora. Esa es la base fundamental. El resto de las asignaturas son talleres de integración. Educación cívica y formación ciudadana. Por supuesto que sí, pues. ¿No? Valores. Mira, yo escribí una columna que publicaste tú en Portal Citerior después de la pandemia, a propósito de la pandemia. El efecto que tuvo en Chile la pandemia en nuestros estudiantes fue privarlos de 280 días de clases que dejaron de tener nuestros estudiantes. Uno de los países con mayor ausentismo producto de la pandemia fue Chile. Y yo escribí, hay 50.000 niños, fíjate, esto lo dijo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, 50.000 niños que después de la pandemia no volvieron a sus procesos de escolarización, y hasta el momento nadie ha dicho nada. Ahora, ese es un tema, Carlos, bien... Es tremendo, profundo, fíjate. Yo dije, aprovechemos la pandemia para hacer un cambio metodológico en la enseñanza educacional de Chile. Si logramos desarrollar habilidades digitales a nuestros estudiantes, a los profesores para impartir clases a distancia, entonces yo pensé, y en ese artículo está escrito, bueno, que los centros educativos sean los momentos en que los estudiantes se encuentran con sus pares para desarrollar habilidades de otro tipo, habilidades sociales, de respeto, de grupo, de sanas, ¿no es cierto? Claro, y dejemos el resto de las asignaturas como talleres y otras sigámoslas impartiendo a través de educación a distancia, ¿no? Con todas las ventajas de lo que tiene eso en momentos asincrónicos, en tiempos distintos, en lugares distintos, donde los niños pueden, digamos, en cualquier momento de su tiempo de residencia, incorporarse a ese tipo de sistema. Todo eso que se ganó, Manuel, se perdió. Esto es como el mar, el movimiento de las olas. ¿Te fijas? Claro. Tuvimos yo diría un pique en lo que tú señalas, claro. Y después ha venido un retroceso. Y la propia OCDE claro. dice, uno de las asignaturas que debe tener es o procesos de alfabetización digital, robótica. Es fundamental inteligencia artificial. Ahora, imagínate. No, eso es un tema, lo que ustedes Pero están eso planteando pasa, yo diría lo siguiente, de que hoy día hay experiencias muy valiosas en distintos colegios. Hay un libro de Cristian Beley sobre el problema educacional en Chile que señala alrededor de 10 o 12 colegios que son públicos, eso es lo importante, que están haciendo en este ámbito, por ejemplo, sobre todo están radicados en regiones. Me he dado cuenta. Pareciera que ahí el profesorado todavía ha conservado la mística propia de... Y es considerado por los estudiantes, ¿no? Exacto. Parece que aquí en Santiago algo nos sucede en las grandes ciudades. De que el tema de las grandes ciudades. Pero y ahí tiene que ver, lo empalmo esto de las grandes ciudades. Mira, nosotros tenemos algunas experiencias que tuvimos en el colegio. Hemos encontrado, digamos, nosotros hemos dicho, si queremos educar en serio, aquí tenemos que trabajar muy en serio la familia, el colegio y los estudiantes.
educar solamente el colegio y los estudiantes sin la familia es imposible. Y escuchando con nosotros tenemos muchas relaciones con los papás nuestros. Cada día hemos abierto más, yo diría, las puertas para que se involucren en la formación, porque esta idea de que educar es de la casa y enseñar es del colegio, era una idea ya que está superada hoy día si no somos capaces en conjunto, familia y colegio, la verdad las cosas que los niños nos sienten esa compañía. Y eso veíamos de que los chicos, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en pandemia y después quisimos seguir, el problema es que los chicos, por la forma que tiene la gran ciudad de los trabajos de los adultos, papás que salen a las 9, 8 de la mañana a su oficina y llegan a las 6 de la tarde y trabajan normalmente los dos, son profesionales, etcétera, etcétera, los chicos están solos. Entonces... el tema de las familias. Bueno, pero fíjate tú el proceso que había de extensión horaria, claro, entonces, que permitiera a los niños mantenerse por eso durante toda la tarde. Bueno, por ¿Qué pasó con ese sistema? Mira, ahí, bueno... ¿Me permiten? Sí. A mí me parece que es bien interesante esto. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí?, para nuestros auspiciadores. Y me gustaría retomarla después de esta pequeña pausa en relación al concepto de familia y educación, ¿no?, que es nuevo en la discusión de estos temas y que podríamos darle un poco más de profundidad. Vamos, amigos, una pequeña pausa publicitaria y volvemos. Somos más que una productora audiovisual. Trabajamos para contar las historias de nuestros clientes. Videos corporativos, eventos, streaming, podcast, contenido para redes y asesoría audiovisual. Todo para dar vida a tu mensaje. Acompañamos tu proyecto desde la idea inicial hasta el resultado final. B&B Comunicaciones. Contamos historias y la tuya ya está esperando. Amigas, amigos del portal Citerior, nuevamente junto a ustedes en este ciclo de podcast que hemos denominado Reflexiones al Pasar, y hoy sobre el tema de educación. Estamos con dos profesores, digamos, en el fondo. Uno es nuestro panelista habitual y el otro es el rector del liceo del Colegio La Fontaine. Rector, usted habló del tema de la familia. ¿Está en los programas también de la educación privada? Porque uno, cuando habla de la familia, se refiere al Estado, digamos. Pero llama la atención que un colegio como el suyo, que es un colegio privado, digamos, también se preocupa de la familia. ¿Cómo se embrinca? ¿Cómo se une ese sentido de pertenencia, de involucramiento de un colegio con la cosa social, diría yo? Mira, nosotros lo digamos con dos temas que lo hemos descubierto. Que para educar se necesita confianza. Si no hay confianza, es muy difícil lograr que el otro se acerque y te crea y pueda entonces establecer un vínculo, que es básico en educación, establecer los vínculos. Y esa confianza, en la medida que nos vamos conociendo, en la medida, digamos, que las familias conocen, mira, hay momentos que en el día uno lo vive, entre comillas, una angustia, pero alegre. Te dejan casi 400 familias, sus niños en el colegio, que no nos conocen. Te los dejan. O sea, lo más preciado que tiene una familia son sus hijos. Y te los dejan en los colegios. 8 horas, 9 horas, en las cuales tú eres responsable no solamente de los aprendizajes que puedan tener, sino que además del cuidado psicológico, psicosocial, afectivo, físico. O sea, es una tremenda responsabilidad. Entonces, esa confianza que tienen, y en general, estuve en un seminario y escuchaba al alcalde de Renca. Las familias llegan con sus niños y resulta que a los 3 minutos de repente llegan algunos bandidos a balearse frente a las escuelas. ¿Qué pasa en nuestras poblaciones? Esos papás, ¿cómo quedan? Esos chicos, ¿cómo quedan? Ese profesor, ¿cómo quedan? Entonces, yo digo, el tema de la desigualdad en educación es cruel, muy cruel. Y nosotros hemos visto que no tenemos eso. Ese fenómeno, afortunadamente, se expresa en otras formas, sí.
las crisis que tienen como pareja, los niños vienen con drama la separación de sus padres, muchas veces las dificultades. Entonces, ¿qué hemos abierto el colegio para ganarnos la confianza de la familia? Que nos conozcan quiénes somos, que conozcan a sus profesores, que nosotros nos damos el trabajo de estar a las 7:30 parados en la puerta del colegio, con calor o con frío, para que nos conozcan quién es este caballero que se hace cargo de mis hijos. Y eso hemos logrado entonces hoy día establecer un vínculo de confianza. Y a su vez los profesores sienten también que los papás van entendiendo que cuando los llamamos, cuando los entrevistamos, esta relación, se dan cuenta que estamos buscando el bien de los chiquillos. Y eso yo diría que, eso decía yo. Pero eso sí, el rol del Estado, profesor, el rol del Estado. ¿Qué más difícil cuando hay 1.000 y tantos alumnos? A ver, el ejemplo que coloca Manuel, yo creo que se cumple en todos los establecimientos educacionales. Los directivos están recibiendo a los papás. Pero, a ver, como todas las cosas tienen un poco de dulce y un poco de agraz, concuerdo completamente que es fundamental la educación en el hogar, colaborando con la educación del establecimiento educacional. Eso es fundamental. Pero ¿qué ha ocurrido en el sistema de educación público? Voy a hablar del sistema de educación público. Dejo de lado el 7-8% de los establecimientos particulares pagados y dejo de lado al 49% de los establecimientos particulares subvencionados. Solamente me refiero a los públicos propiamente tales, que aún pertenecen en algunas municipalidades, y el resto pertenece a los servicios locales de educación pública, los denominados SLEP. Con esto de incorporar a los apoderados al establecimiento educacional como si fuera un derecho, en algunos establecimientos, no los quiero citar para no estigmatizarlo, los apoderados llegan hasta la sala de clases y enfrentan delante de los estudiantes a los profesores. E incluso algunos de ellos los agreden. Entonces, cuando hablamos del rol de la familia, bien, lo reconocemos, por supuesto que sí. Pero tal como dice Manuel, cuando el niño llega, el establecimiento educacional asume la tremenda responsabilidad, no solamente de formarlo, sino de la seguridad de ese niño. Ese niño no puede salir del establecimiento educacional durante la jornada. Y si así ocurre, tiene que salir acompañado con algún profesor o algún paradocente y con autorización de la dirección provincial. Eso es lo que ocurre en los establecimientos públicos. ¿Te fijas? Entonces, la responsabilidad es muy grande. Pero por otro lado, y esta es una visión ideológica, insisto, consideran entonces que en esta comunidad educativa los padres y apoderados tienen los derechos de ingresar a ella en las horas que les parezcan. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, Manuel, lamentablemente, y que hemos visto entonces estas situaciones tan desagradables de agresiones a profesores. Y por lo mismo agresiones de estudiantes a los profesores. Es una pena, una pena que hayamos llegado a situaciones de ese tipo. Pero pienso también, oye, que hay algo, Manuel, que no sé si en tu establecimiento funciona, está incorporado, pero si hay algo bueno que tiene el sistema público es los programas PIE, que son estos programas de integración que permiten que los profesores pesquisen a aquellos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, ya sean transitorias, permanentes, y que son atendidos por un equipo multidisciplinario de profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales y psicólogos clínicos y educacionales, por supuesto, y que acompañan a estos niños, a estos estudiantes, para que puedan incorporarse perfectamente al conjunto del curso que pertenecen y prestándole, por supuesto, apoyo a los profesores. Claro, Esos programas son programas realmente que hay en la Para ir un poco cerrando esta interesante
charla, porque el tiempo siempre es apremiante en estos podcasts. Un contrapunto interesante entre puntos de vista de educación pública y puntos de vista de educación privada, y haciéndonos eco de la frase clásica del gran estadista Pedro Aguirre Cerda, que gobernar es educar. Podríamos terminar haciendo un esfuerzo creativo de ustedes, de ambos, por acuñar la frase que podría ser el resumen de todo esto, ¿no? Profesor, ¿qué es educar para usted? Educar. Mira, y eso me da la posibilidad de plantear un par de cosas que plantea Carlos recién. Yo creo que en la medida de educar hoy día es sacar lo mejor del otro. Sacar lo mejor del otro y creer. Y justamente cuando uno se plantea desde esa perspectiva la educación, yo diría que el proyecto educativo es clave que así lo establezca para que, por un lado, los papás sepan, mira, yo llego a este colegio porque en este colegio me están ofreciendo esto para mis hijos. Y a su vez, los colaboradores que llegan, los profesores, los profesionales que llegan, sepan que en ese colegio yo vengo a trabajar porque me están pidiendo esto que yo pueda hacer acá en mi quehacer profesional. Entonces, a la medida que las reglas del juego están claras y el proyecto educativo es conocido por la comunidad, no se eliminan los problemas con la familia, no se eliminan, ni se eliminan los problemas con los niños, ni con los... pero sí ayudan a colocarle un marco. Y habiendo un marco, ya tú dices, bueno, aquí somos adultos, en este marco tenemos que respetarnos. Usted llegó acá por esto, nosotros estamos cumpliendo con esto, y por lo tanto les pedimos a ustedes esto. Lo segundo que yo creo que hoy día... sacar lo mejor del otro. Sacar lo mejor del otro. Hoy día, lamentablemente, nos fijamos más en la mitad del vaso vacío. Y hay una tendencia que tenemos muy arraigada, todavía, por ejemplo, la cultura del lápiz rojo, que ellos llaman, que nos formaron. Y entonces, antiguamente, cuando uno sacaba el lápiz rojo, todo el curso se quedaba en silencio, ¿ah? Pero hoy día no. Hoy día, digamos, el error es parte del aprendizaje. Entonces, ese es un paso cultural tremendo en la formación de los maestros. Y a su vez dentro de los estudiantes. Y por lo tanto, yo diría que el sacar lo mejor del otro también tiene que ver, yo digo, con lo que recién decía Carlos, con que los colegios hoy día tenemos un tremendo desafío, que es el trabajar con la diversidad, y eso nos permite la inclusión. O sea, el derecho a la educación lo tienen todos los estudiantes y los colegios. Tenemos que prepararnos para asumir este tremendo desafío. Y en ese sentido, claro, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande. Tenemos lo que nosotros llamamos un equipo psicoeducativo formado por 3 psicólogas, educadores diferenciales. Pero lo que siempre hemos dicho, el que dirige, el que está a cargo es el profesor. El profesional es de apoyo al maestro, porque es el profesor el que tiene que conocer a sus estudiantes, el que tiene que vincularse con sus estudiantes y con su familia. Entonces, ese es el artista. Resumiendo, sacarlo. Y de la perspectiva pública, profesor, para abrochar esta interesante entrevista. Mira, yo sacar lo mejor del otro. Educar. Educar. Desde la función del Estado, de lo público, yo diría que sería permitirle a los estudiantes, a los jóvenes, un sistema que le permita el desarrollo más amplio de sus capacidades, evitando la uniformidad y evitando la modelización, y teniendo cuidado en disponer pautas culturales rígidas que terminan oprimiendo el talento y la creatividad natural que tienen los niños y los jóvenes. Bien, sacar lo mejor del otro, amigos, y desarrollo amplio de capacidades. 2 visiones interesantes que nuestros amigos del Portal Citerior han tenido la oportunidad hoy de contrastar en función de las
intervenciones de nuestros invitados de hoy. Rector del Colegio La Fontaine, profesor Manuel Santander. Muchas gracias, Manuel, por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Paulino. Y también a nuestro panelista Carlos Ursúa, que afortunadamente se dio la circunstancia de que él también es un reconocido profesor y docente. Un agrado participar y junto a Manuel, que hace una labor extraordinaria, ha sido un agrado. Muchas gracias. Gracias a ambos por su visita a nuestros auditores, y a ustedes próximamente les decimos que estaremos nuevamente con otro invitado de mucha importancia y de mucha actualidad para satisfacer el deseo de esta comunicación permanente con el portal Citerior. Adiós, amigos, hasta otra oportunidad. Reflexiones al pasar. Una conversación abierta al debate de ideas y el pensamiento crítico, en un marco de libertad de conciencia, tolerancia y dignidad. Condujo el periodista Paulino Ramírez.